será en realidad y le amaré. Digo, verás tú, qué manda. Le llamo y le digo, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué quieres? Dice, mira, que nos administres hoy. Digo, ¿están seguros? Pues dice, sí. Que dé sentido de parte del Señor. Digo, bueno, si sale mal, las cosas tuyas. Así que, si les doy hoy la tarde, la culpa es del pastor. Amén, amén. Pero me dijo, con una condición, me ha dicho. Pues dice, si te sale bien, también es mía. Digo, vale, también. Así que si hoy sale bien el mensaje, es culpa del pastor. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a intentar entrar en la palabra y vamos a ver cómo lo podemos resolver este mensaje. Amén. 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 Aleluya. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén a su palabra. Amén. Lo voy a repetir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Son menos cuarto, voy a intentarlo, a ver si lo puedo hacer en 2 horas. La primera parte, la segunda ya veremos si la damos. ¿Sabes lo bueno que tiene Aranda, pastor? Que cuando sube uno aquí, ya se puede tirar 2 horas que la gente no se va. O sea, en el principio vemos a Juan que parece que está recibiendo una revelación especial cuando empieza a escribir su evangelio y empieza de esta manera: en el principio era el Verbo. Si leemos este pasaje de otra manera, podíamos leerlo de esta forma: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Hay veces que tenemos que indagar un poquito y meternos en la Escritura para poder contemplar lo que quiere decirnos y a dónde nos quiere llevar. El capítulo 1 de Juan es algo extraordinario, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de cómo lo define desde un principio, con una labor, llegando a un punto exacto, transformándose el hombre, cumpliendo sus propósitos y llegando a nuestras vidas. Es tremendo. Si veamos cada versículo y lo vamos analizando a raíz de la Biblia, nos asombramos de cuánta maravilla está hablando. Pero yo quiero pararme ahora, no vamos a leer todo el capítulo, no nos vamos a meter. Con el tiempo pues iremos sacando versículo a versículo, pero vamos a mirar este primero. El principio, cuando habla del principio, si vamos a Génesis capítulo 1, hay una declaración que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 1 de Génesis ya está implícito que aquel que lo está leyendo sabe que hay un Dios. No empieza la Biblia o la Biblia empieza demostrando o hablando de un Dios en especial o un ser increíble. No. Ya da por asentado que el que lo lee ya conoce a Dios. Y le conoce de una manera especial en su vida. Y no simplemente le conoce, sino que lo busca y le adora. En este principio, cuando habla, es el principio de los tiempos. O sea, para explicarme de alguna manera, cuando está hablando aquí Juan y va al principio, no existía el tiempo.
no había tiempo. El tiempo tal y como lo conocemos no existía. Se movía Dios en una esfera especial en la cual Dios se mueve siempre, una esfera en la que no podemos llegar ni alcanzar y nadie puede comprender lo que existe en esa esfera en la que Dios está. Porque Dios es eterno, Amén. pero su eternidad es desde siempre, es la eternidad absoluta. Nosotros hemos nacido con un principio, aunque sí somos creados para ser eternos, pero siempre con un principio. Si miramos a Dios, ese principio no existe, porque Él se vive y habita en esa eternidad absoluta. Para Él no hay tiempo, no existe pasado, presente o futuro. Para Dios todo es un instante, un ahora, este momento. Tanto el pasado como el presente como el futuro. Hubo alguien que quiso poner una ilustración y dijo, bueno, en una eternidad absoluta, imaginaros que coges un lápiz y ese lápiz está entero, pero ese lápiz lo rompes y ese lápiz termina partido en dos partes. Pues bueno, en la eternidad de Dios, ese lápiz siempre está entero, al mismo tiempo se está partiendo y al mismo tiempo está roto. No hay una forma de definirlo para que llegamos a entenderlo. Por eso, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, nos habla de quién o qué es Dios. La pregunta es, ¿qué es Dios? Pero dice en el capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu. Amén. Y cuando queremos entender lo que Dios es espíritu, tenemos que comprender cómo es un espíritu. Un espíritu no tiene forma. Hay una palabra que es amorfo, sin forma. Para poder llegar a entenderlo es como el gas. Por poner un ejemplo, el gas, mientras está encerrado en una botella de butano o está encerrado en un globo, adopta esa forma. Pero si tú rompes el globo o abres la botella, el gas sale y ya no tiene una forma en la cual tú puedes definirlo, qué forma puede tener ese gas. Así es el Espíritu de Dios. Dios, al ser Espíritu, no hay forma. Lo que pasa es que Dios ha querido acercarse al hombre, y para que el hombre pudiera entender cómo es Dios, ha tenido que hacer algo, es mostrarse en una manera de antróforma. Y esa forma de antróforma es que nosotros le vemos como forma de hombre. Por eso la Biblia declara y habla y dice, tiene manos si te toca, o tiene ojos si te ve. Y nosotros nos imaginamos a Dios en forma de hombre, pero Dios no tiene forma. Es un espíritu. Por lo tanto, estamos imaginando a Dios que no puede tener una forma visible. Por eso dice que nadie le pudo ver, a no ser que Él se haya manifestado en alguna teofanía y se haya mostrado al hombre. Cuando está viendo esto Juan, está comprendiendo que el ser especial que está viendo tiene que hacérselo entender a los hombres. ¿Cómo lo podemos entender? Dios ha querido mostrarse al hombre de una manera especial. ¿De qué manera? Y dice, ya que el verbo fue hecho carne. Amén. Cuando ese verbo, que era espíritu,
porque tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo eran espíritus, pero el Espíritu del Hijo tomó forma de hombre para llegar a mostrarse a nosotros. Y en esa forma de mostrarse a nosotros ha llegado para que nosotros podamos comprender de qué manera Dios ha llegado a amar al mundo. Ha llegado a amar al mundo de una manera increíble, dejando muchas de sus cosas. Por eso tiene que decir en Filipenses, me parece que es capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó a ser igual con Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en forma de siervo fue hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estamos viendo que ha tomado una forma para hacernos entender y comprender. Pero nosotros, cuando estamos viendo a Dios en medio de la Biblia, tenemos que comprender una cosa: que Dios ha querido mostrarse al hombre, lo que ha querido que el hombre sepa de él, lo ha plasmado en su palabra. Amén. Ha tomado una palabra y por medio de la palabra se nos está mostrando una fase de Dios. Dios es más que la Biblia. Amén. No podemos encerrar a Dios dentro de la Biblia. Pero hay una cosa muy clara: lo que Dios ha querido mostrar al hombre está en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay otra cosa, a no ser la naturaleza. Porque Dios se muestra al hombre por medio también de las cosas creadas. Se muestra en medio de la naturaleza, en todo lo que vemos, contemplamos y todo lo que ha sido creado. Incluso vemos a Dios en nosotros, en la creación del hombre. Pero no hay más revelación. Ya se acabó. El canon de la Biblia se cerró. Si quieres conocer a Dios, tiene que ser a través de su palabra. Pero hay algo extraordinario: que siendo solo un apéndice de lo que es Dios, una partícula mínima de lo que es Dios en sí, cada vez que indagamos en medio de la Biblia, cada vez que nos introducimos en ella, cada vez nos asombramos más, porque es un pozo sin fondo. Amén, aleluya. El hombre, por mucho que intente, de cualquier forma o cualquier manera, llegar a comprender la Biblia, perdónenme, se le hace la mente agua. Si se juntaran todos los teólogos del mundo entero, de todas las épocas que ha habido, jamás podrán llegar a profundizar en las cosas que hay escritas en la palabra. Y si la palabra es tan extensa y sublime, ¿cómo será Dios? Aleluya. ¡Qué grandiosidad tendrá! Pero miren, les voy a referir una parábola que ustedes seguramente la han oído. Dice que había un hombre que iba caminando por la playa, iba pensando en cosas del Señor y quería saber por qué Dios había hecho el mundo, por qué había hecho al hombre, por qué hacía aquella cosa, por qué permitía esto, por qué no permitía lo otro, por qué hacía aquello, por qué no hacía lo otro. Y a lo lejos este hombre contempló, según iba pensando esto, a un niño pequeño que hizo un hoyo en la arena y con un cubo iba al mar, cogía agua y lo echaba a ese hoyo. Una y otra vez y una y otra vez. Y cada vez que se acercaba, pero el niño no paraba. Y ya cuando estuvo cerca del niño le dice: niño, ¿qué es lo que haces? Y este niño dijo: mira,
¿Ves todo ese agua que hay ahí en ese mar? Sí, lo quiero coger con este cubo y meterlo en el hoyo. Dice, niño, eso es imposible. El hoyo es pequeño, el mar es inmenso y no puedes meter todo un mar dentro de un hoyo. Pero dice, ¿y lo que estás pensando tú? ¿Cómo quieres meter la mente infinita de Dios en una mente tan pequeña como la tuya? Y hay veces que nos pasa esto. Queremos comprender a Dios por encima de todo. Queremos entender cómo es Dios, qué es lo que hace, cómo se mueve, cómo nos trata, cómo se va llenando, por qué hace esto, por qué hace lo otro. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué ocurre esto? Y queremos meter a Dios en nuestra mente infinita, porque yo haría esto, yo haría lo otro. Discúlpenme los que van de luto. Hay una película que le dicen como Dios. Y le ponen a uno y aparece como Dios y dice, pues bueno, tú dices que ¿qué haría Dios? Pues vas a ser tu Dios y te vas a mover. Se vuelve loco, no comprende las cosas, no se da cuenta. Si nosotros no fuéramos Dios, ¿qué haríamos? No podríamos. Nuestra mente no sería capaz de hacer nada. Menos mal que tú eres Dios, Señor. Solamente Dios puede obrar como Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Esa alabanza que cantáis, dejadme ser Dios. Canta ese estribillo, Abraham. Venga. Déjame ser Dios. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¿Quieres dejar a Dios ser Dios? ¿Quieres dejar a Dios que obre como Él quiere obrar? Prepárate para todo. Prepárate para lo bueno, pero también para sufrir. En sus planes hay gigantes desde la alabanza, pero también tiene piedras preparadas. ¡Qué bonito! Para que venzas a ese gigante. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué quieres meterte en la mente de Dios? ¿Por qué razonas con tu mente y tu forma de pensar? ¿Por qué le quieres poner a Dios límites en tu vida y en lo que tiene que hacer? Ay, Dios mío, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. ¿Has puesto a Dios en tus planes? ¿Has puesto a Dios en tus planes? Mal hecho. Tú no tienes que poner a Dios en tus planes, tú te tienes que poner en los planes de Dios. ¡Así es! ¡Aleluya! ¿Estás comprendiendo ahora? Vaya frase. Que no es como yo quiero, yo pienso. Que no es como yo quiero que
siempre cometo fallos y errores, pero Él es el inmutable, el que nunca cambia, el que sabe todas las cosas. ¡Aleluya! Quizás en tus planes ves cosas muy buenas y quieres alcanzar. Yo suelo decir, busca una meta grande para alcanzarla, pero hazte metas pequeñas para ir alcanzando, para llegar a esa meta grande. Pero cuando viene la vida y rompe todo lo que tú esperas, Ay, Dios mío, ministra tú las vidas, Señor. dices, ¿qué ha pasado? Y ahora el Señor te dice, tranquilo, mi plan va en marcha. Yo he creado un plan. Y ante las adversidades que pueda haber en esta vida, he plantado yo victorias delante de ti. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien. Y cuando Dios trata con nosotros, nos hace ver lo pequeños que somos. El salmista David se queda mirando al Señor y viendo que Dios le ha utilizado. Dice, ¿quién soy yo? Soy gusano y no hombre. Cuando has entrado en la presencia de Dios y has contemplado a Él, has visto su grandeza y tu pequeñez. Pero yo quiero decir algo. Que cuando estás delante de Él, todo lo demás es secundario. ¿Me dejan ser libre, por favor? Amén, 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 amén. Yo le reproché a Dios. Sí, soy humano. Soy de carne y hueso. Yo le reproché a Dios y Él guardó silencio. Pero yo no quiero hacer hoy, seguir con ese reproche, con esa queja. Yo quiero contarles mis quejas a Dios, no quejarme contra Dios. Lo mismo. Yo cuento mi queja a Dios, pero no me quejo contra Dios. Queremos adorarte, Jesús. Yo quiero ser como Abraham, Ministra las vidas, toca las vidas. Tu palabra. que no le preguntó a Dios dónde está la tierra que me has prometido, cómo es la tierra, antes de salir. Él fue y salió, obedeció. Qué bien. Porque sabía Abraham que lo que Dios tenía preparado para él iba a ser más excelente que lo que él pudiera imaginar. Se ha cambiado el mensaje por completo. Cierro un poco la Biblia. Solo un par de minutos más. Si imagináramos, echáramos rienda suelta a nuestra imaginación y pudiéramos imaginar un poquito la grandiosidad de nuestro Dios. ¿Te puedes imaginar qué grande es el universo? ¿Te puedes imaginar cuántas estrellas puede haber? ¿Te puedes imaginar ya planetas? O más cercano, ¿te pudieras imaginar las profundidades del mar? O quizás querer contar la arena del mar. O lo más complicado,
Quizá quisieras comprender la mente del hombre y tu mente. Hay una frase atribuida a Sócrates que dice: conócete a ti mismo. Imagínate conocerte a ti mismo. Si aún no nos conocemos a nosotros, porque nos va a hacer falta toda la vida para conocernos, ¿cómo será querer conocerte? Gracias, Jesús. Tú estás aquí, sí. Te adoramos, Padre. Queremos adorarte, Señor. ¿Cuántas veces le reprochamos a Dios? Vamos a apagar las luces, por favor.